¿Qué ocurre cuando dos policías hostigan a una mujer negra de la tercera edad, solo para descubrir que su hijo es el fiscal general de los Estados Unidos? Las bolsas de la compra en el asiento del pasajero se movían suavemente mientras Isabel giraba en Brentwood Drive, una calle tranquila con jardines bien cuidados y grandes casas de 2 pisos. Había vivido en Lexington, Kentucky, por más de 20 años, y este parecía ser otro jueves cualquiera, hasta que dejó de serlo. Fue entonces cuando los vio en su espejo retrovisor. Un patrullero blanco y negro siguiéndola, lo suficiente como para que algo profundo dentro de ella se removiera. Al principio lo desestimó. Tal vez solo patrullaban, tal vez ni siquiera la estaban observando. Pero luego, el destello de luces rojas y azules apareció detrás de ella. Sus dedos apretaron el volante. No estaba acelerando. No había pasado una señal de alto. No estaba haciendo nada malo. Aún así, activó la señal, se detuvo junto a la acera y puso el coche en parque. Su corazón no latía rápido, pero había una tensión familiar en su pecho, una que conocía demasiado bien de cuando crecía en un mundo donde personas como ella tenían que ser 2 veces más cuidadosas. Suspiró y extendió la mano hacia su bolso, donde tenía la licencia y el registro, pero antes de que pudiera alcanzarlos, un golpe fuerte en la ventana la hizo detenerse. Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con las gafas reflejantes del oficial que estaba junto a su puerta. Otro oficial estaba detrás de su coche, con la mano cerca de su pistola. «Licencia y registro», dijo el primer oficial, su voz cortante e impaciente. Sin saludo ni explicación, solo esas 3 palabras. Isabel movió sus manos lentamente, sabiendo bien las reglas. Manos a la vista, sin gestos bruscos, nada que pudiera ser malinterpretado. Bajó la ventana. «Buenas tardes, oficiales», dijo con calma. «¿Puedo saber por qué me detienen?» El oficial cambió su peso de un pie al otro. «Su vehículo coincide con la descripción de un coche robado. Necesitamos ver su identificación». Isabel levantó ligeramente una ceja. ¿Un coche robado? Su sedán plateado, el mismo que había estado conduciendo por casi 10 años. Sin discutir, sacó su licencia y registro y se los entregó. El oficial los tomó de mala gana, sin apenas mirarlos, y caminó de vuelta hacia su patrullero. El segundo oficial permaneció allí, mirando al asiento trasero, escaneando las bolsas de la compra y las toallas de tela reciclada que había colocado cuidadosamente. No dijo nada, pero Isabel sintió el peso de su mirada. Sabía lo que pensaba, sabía los prejuicios que cruzaban por su mente, pero se mantuvo tranquila porque esto no era nuevo. Sin embargo, algo en el aire esa tarde le decía que hoy todo sería diferente. Se quedó quieta, con las manos sobre el volante, observando al oficial en el espejo lateral mientras caminaba de regreso al patrullero con su identificación. El segundo oficial aún no se movía. Estaba justo afuera de su ventana trasera, escudriñando cada rincón de su coche, como si esperara que algo apareciera de la nada. Sus dedos tamborileaban ligeramente sobre el cinturón, pero no hablaba, solo observaba. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó Isabel, con la voz tranquila pero firme. El hombre no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, mirando sus manos, luego su rostro, antes de finalmente preguntar. ¿De dónde viene? Isabel inclinó ligeramente la cabeza. La pregunta no tenía sentido, no en una parada de tráfico rutinaria, no si ya tenían su licencia y registro. Pero aún así respondió. Del supermercado. Solo comprando algunas cosas antes de ir a casa. El oficial asintió, pero había algo en su forma de hacerlo que mostraba que no le creía. ¿Vive por aquí?, preguntó mientras Isabel hacía sonar sus dedos en el volante. Sí. ¿Dónde? Isabel dejó escapar un suspiro lento. Oficial, ¿es esto relevante para el motivo de la parada? Eso pareció incomodarlo. Su postura cambió, sus hombros se tensaron un poco más.
Solo nos aseguramos de que todo esté en orden, dijo. Isabel ya conocía esa frase. La había oído antes y sabía lo que realmente significaba. Antes de que pudiera responder, el primer oficial regresó, esta vez con su identificación aún en mano, pero con una expresión diferente, un poco más dura, un poco más sospechosa. Este coche no aparece como robado, admitió. Pero aún necesitamos verificar algunas cosas. Isabel levantó una ceja. ¿Verificar qué exactamente? Salga del vehículo, señora, dijo el segundo oficial acercándose más, su mano tan cerca de su pistola que se notaba. Isabel sintió como su pulso disminuía. No aumentaba. Sabía exactamente qué estaba pasando. Había visto las historias, las había escuchado, y ahora estaba viviendo una. Pero no iba a dejar que ellos dictaran cómo iría esto. No se movió de inmediato. Se quedó quieta, con un ligero apretón en el volante. ¿Hay alguna razón por la que deba salir de mi vehículo?, preguntó, con voz controlada. El primer oficial no lo aceptó bien. Su mandíbula se apretó. Señora, le pedimos que salga. No necesitamos explicarnos. Pero eso no era cierto. Y Isabel lo sabía. Había pasado más de 4 décadas enseñando a niños a pensar críticamente, a hacer preguntas, a defenderse cuando sabían que tenían razón. Había enseñado a los hijos de esos hombres, y ahora querían que ignorara todo lo que había dedicado su vida a inculcarles. Exhaló lentamente, y finalmente, extendió la mano hacia la manija de la puerta. En cuanto la desbloqueó, el segundo oficial retrocedió un paso, con las manos cerca de su pistola, como si esperara que hiciera algo. Abrió la puerta con calma, moviéndose despacio, y plantó ambos pies en el pavimento. El aire estaba denso, tenso. El primer oficial cruzó los brazos. ¿Tiene armas sobre usted?, preguntó. Isabel parpadeó. Llevaba un cardigan suelto y una blusa simple. Nada en su apariencia sugería que estuviera armada, y sin embargo la trataban como si fuera una amenaza. No, respondió, con la voz ahora cargada de algo más pesado, casi insultado. El primer oficial asintió rápidamente y señaló hacia el maletero. ¿Le importa si echamos un vistazo? Y ahí estaba. Isabel lo miró directamente a los ojos. ¿Tiene causa probable?, preguntó. El segundo oficial se movió incómodo, pero el primero mantuvo su postura. Solo nos aseguramos de que todo esté en orden. Isabel inhaló profundamente por la nariz y luego sonrió. No era una sonrisa cálida ni educada. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que estaban haciendo y que no iba a seguirles el juego. Y sin romper el contacto visual siguió su camino. Isabel metió la mano en el bolsillo de su cardigan y sacó su teléfono, de forma lenta y deliberada. Su pulgar recorrió la pantalla, deslizando por las llamadas recientes hasta encontrar su nombre. Lo levantó a su oído. Esperó unos segundos y luego habló. «Hola, cariño. Estoy bien. Pero estos oficiales aquí parecen pensar que soy una ladrona de autos». El cambio fue inmediato. El rostro del primer oficial mostró una leve expresión de duda, confusión y hasta algo de preocupación. El segundo oficial miraba entre ellos, ahora visiblemente incierto. Entonces, Isabel soltó la bomba. «Les daré el teléfono. El fiscal general de los Estados Unidos quiere hablar con ustedes». El primer oficial parpadeó, y el segundo dio un paso atrás, por primera vez desde que comenzó la interacción, luciendo desconcertado. Isabel sabía, en ese momento, que ya los tenía. El único sonido era el zumbido lejano del tráfico y el susurro del viento moviendo las hojas de los árboles. Ninguno de los oficiales se movió. Isabel extendió el teléfono hacia ellos, con la mano firme. «Adelante», dijo con una voz ligera, pero cargada de significado. El primer oficial vaciló. Su mandíbula se tensó, pero sus dedos no se movieron. El segundo oficial intercambió miradas con él y se desplazó de un pie al otro, como si ahora estuviera perdido en todo esto. «¿No quieren tomar la llamada?», preguntó Isabel.
alzando ligeramente las cejas. Silencio. Y luego, una voz firme y autoritaria resonó desde el teléfono. «Mamá, ¿qué pasa? Ponme en altavoz». En ese instante, la balanza de poder cambió. Isabel giró el teléfono para que ambos oficiales pudieran escuchar. «Ya está», dijo con calma. La voz al otro lado de la línea no estaba tan tranquila. «Habla el fiscal general de los Estados Unidos, Carlos Martínez. ¿Con quién tengo el gusto de hablar?» El segundo oficial retrocedió otro paso. El rostro del primer oficial perdió su dureza, y su postura cambió apenas lo suficiente para que Isabel notara la diferencia. «Señor, soy el oficial González, de la policía de Lexington». «Entiendo. Y dígame, oficial González, ¿por qué está deteniendo a mi madre?» González abrió la boca, pero la cerró rápidamente. El segundo oficial, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente encontró algo muy interesante en el suelo. Isabel observó cómo se les iluminaban las caras al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. No estaban deteniendo a cualquier persona, estaban deteniendo a una mujer negra de la tercera edad sin una razón válida, y ahora tendrían que dar explicaciones. «Señor, nosotros...» González aclaró la garganta. «Estábamos haciendo una parada rutinaria». «¿Una parada rutinaria?» La voz de Carlos cortó el aire con su tono tajante. ¿Le obligaron a salir del coche a una mujer de 74 años? ¿Le pidieron registrar su vehículo sin causa probable? Eso no es rutina. Ni uno ni otro oficial supieron cómo responder. Isabel los observó con calma, porque ya sabía cómo seguiría esto. Retrocederían, como siempre lo hacían. González volvió a aclararse la garganta, su confianza desapareciendo con cada segundo de silencio. «Quizás nos excedimos», dijo finalmente, aunque las palabras sonaban forzadas. Isabel no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Había enseñado a niños de secundaria con más convicción que este hombre. El segundo oficial, aún evitando su mirada, cambió de postura. «Señora, solo estábamos haciendo nuestro trabajo». Isabel ladeó ligeramente la cabeza, su expresión imperturbable. «No», dijo simplemente. González inhaló bruscamente por la nariz, pero antes de que pudiera intentar defenderse, la voz de Carlos cortó el aire una vez más. «Quiero sus números de placa. A los dos». Isabel observó cómo González dudó. Se notaba que no quería hacerlo. Pensaba que podría zanjar esto con una sonrisa, o que podrían pasar desapercibidos. Pero ahora el juego había cambiado. Lentamente, sacó su libreta. Escribió algo y le entregó el papel a Isabel. El segundo oficial hizo lo mismo, aunque sus manos temblaban levemente. Isabel tomó los papeles, los dobló cuidadosamente y los metió en su bolsillo, sin mirarlos. Carlos volvió a hablar. «Van a tener noticias de asuntos internos, y créanme, esto no se olvidará». Silencio. Por primera vez desde que todo esto comenzó, ninguno de los oficiales tenía nada más que decir. Isabel respiró profundamente, dio media vuelta y se dirigió hacia su coche. No tenía prisa, no vaciló. Se movió con la misma gracia y dignidad de siempre, porque ellos habían intentado despojarla de eso, y habían fracasado. Se sentó, cerró la puerta y subió la ventana. González retrocedió, como si de repente se hubiera dado cuenta de que no estaba ante una mujer frágil, sino ante un poder. El segundo oficial, aún evitando su mirada, dio un paso incómodo mientras ambos regresaban a su patrullero. Isabel colocó ambas manos en el volante, nuevamente firme y compuesta. Se alejó de la acera, con la espalda recta y la barbilla alta, pero sabía que esto no había terminado. El verdadero problema no era quién era su hijo. El verdadero problema era que había tenido que hacer esa llamada en primer lugar. El viaje a casa fue silencioso, pero la mente de Isabel estaba en constante movimiento. Debería estar pensando en la cena,
en el libro que estaba leyendo, o en si recordó comprar el té que le gustaba. Pero en su lugar, revivió los últimos 20 minutos una y otra vez. Qué rápido todo había escalado, lo familiar que todo le resultaba, y cómo podría haber sido todo tan diferente si fuera otra persona. El nombre de su hijo la había salvado. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen esa red de seguridad? ¿Qué pasa con los que nunca regresan a casa? Giró en su calle, disminuyó la velocidad al llegar a su casa, la misma en la que había vivido durante 20 años. Aunque la casa seguía viéndose igual, ya no se sentía igual. Estacionó, apagó el motor y se quedó allí un momento, dejando que la frustración, la fatiga y el asco la invadieran. Incluso a los 74 años, aún tenía que demostrar que pertenecía. Luego exhaló y abrió la puerta, porque no iba a permitir que dos hombres con placa le robaran algo más de lo que ya le habían quitado. Al entrar, su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos. ¿Estás bien? Isabel miró la pantalla unos segundos antes de responder. Lo estaré. Dejó el teléfono sobre la mesa, sacudió el peso del día y fue hacia la tetera. Porque si algo había aprendido en sus 72 años de vida era esto. El mundo no es justo, la justicia no está garantizada, y la dignidad es algo por lo que hay que luchar para conservar. Pero no iba a dejar de luchar. No hoy, no nunca. Esto pasa demasiado seguido a personas que no tienen las conexiones, los títulos o los nombres correctos. Isabel tenía una salida, pero ¿qué pasa con los que no la tienen? ¿Cuántas historias habrán terminado de otra manera? ¿Cuántas voces habrán sido silenciadas? No se trata solo de una parada mala. Se trata de un sistema que permite que esto siga sucediendo. No podemos mirar hacia otro lado. No podemos quedarnos en silencio porque la próxima vez podría ser alguien a quien tú amas. Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.